Con este video empezamos esta lista que se llama cocientes notables. Vamos a revisar teoría y vamos a resolver muchos ejercicios. Al final en esta misma lista vamos a poner unos videos donde vamos a resolver algunos problemas que han venido en exámenes de admisión. Así que comenzamos. Los cocientes notables son aquellos cocientes que se obtienen en forma directa a partir de ciertas divisiones exactas que tienen la siguiente forma. Y esta es la forma de las divisiones que generan cocientes notables. En esta expresión hay que tener en cuenta que n es un número natural y es mayor o igual que 2. Observamos el dividendo y el divisor. Ambos son binomios, tienen dos términos. También se observa que las bases correspondientes al primer término en ambos son iguales. La base es x y la base es x. En el segundo término igual, la base es y y la base es y. En el dividendo se observa también que los exponentes son iguales. Y en el divisor, estos exponentes también son iguales, exponente 1 y exponente 1. Teniendo en cuenta esta expresión, que es una división exacta. Si es exacta, hay que recordar que su residuo o resto es igual a 0. Combinando los signos vamos a tener 4 casos, los que vemos aquí. En el primer caso, donde tenemos el signo menos y menos, esta división siempre será exacta, no importa si n es par o impar. Si es exacta, genera un cociente notable. En este caso, cuando el signo es menos y más. Es exacta cuando n es par. Eso quiere decir que cuando n es par, esta división genera un cociente notable. En este caso, cuando el signo es más y más, es exacta cuando n es impar. Eso quiere decir que cuando n es impar, en este caso, vamos a tener un cociente notable. Y en este caso, cuando el signo es más y menos, no es exacta, ya sea cuando n es par o impar. Vamos a analizar este caso, el caso 1. Vamos a suponer que la variable es x. Vamos a calcular el resto de esta división. Por el teorema del resto vamos a utilizar el divisor y lo igualamos a 0. Luego despejamos x es igual a y. Sabemos que el dividendo es igual a x a la n menos y a la n. Por el teorema del resto, si x es igual a y, vamos a reemplazar el valor de x, que es y, en este dividendo. Entonces vamos a obtener el residuo r de x, que es igual a d de y. Y vamos a reemplazar aquí. X es y a la n menos y a la n, y esto es igual a 0. Por lo tanto, el resto de esta división es igual a 0. Si la división tiene resto 0, es exacta. Por lo tanto, esta división genera un cociente notable. Ahora vamos a calcular el cociente. Para calcular el cociente vamos a usar el método de Ruffini. En ese método el dividendo debe ser completo y ordenado. Completando y ordenando tenemos los siguientes coeficientes. El primero es 1, el siguiente es 0 y 0, así 0 hasta el término lineal. Y el término independiente es este término. El divisor lo igualamos a 0 y obtenemos que x es igual a y vamos a trabajar con y. Bajamos el 1, 1 por y es y. Sumamos y por y cuadrado. Sumamos y cuadrado por y cubo. Y así vamos a continuar hasta la última columna. En esta columna sabemos que el residuo es 0. Por lo tanto, el número que va aquí es y a la n. Porque si sumamos, tenemos que obtener 0. Si aquí tenemos y a la n, este debe ser y a la n menos 1. Por lo tanto, tenemos los coeficientes del cociente notable. Entonces, en esta división tenemos el siguiente desarrollo, que es el cociente notable. Primero, observamos que todos los términos son positivos. En segundo lugar, la variable x tiene exponente en el primer término n-1, en el siguiente n-2.
En el siguiente, n-3, sí se observa que los exponentes de x disminuyen de 1 en 1 hasta el exponente 0. En este término, en el primero, el exponente de y es 0. Aquí es 1, aquí es 2, y se observa que aumenta de 1 en 1 hasta el exponente n-1. Ahora revisemos este ejemplo. Tiene la misma forma, o eso parece. Menos y menos, menos y menos. Aquí no tenemos exponente, pero podemos agregarle ese exponente. 1 a la 5 es 1. X menos 1. Ahora las bases son x y x, 1 y 1. Y el exponente común es 5 y 5. El primer término tiene base x. Esa base la repetimos aquí. Exponente, 1 menos que él, o sea 4. 5 menos 1, 4. Más. Vamos con el siguiente término. Tenemos la base x, exponente 3, multiplicado por la otra base. La otra base es 1, elevado al exponente 1, más esta base x a la 2, por esta base a la 2. Esta base disminuye 1 a la 1 por la otra base elevado a la 3. Más esta base a la 0 es 1 por 1. Podemos ponerlo de esta manera. X a la 0 por 1 a la cuarta. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esto es 1 por 1 es 1. Y con eso tenemos el desarrollo de esta división. Ahora revisemos este ejemplo. Tenemos la misma forma, menos y menos, menos y menos, la misma base, x y x, aquí la misma base, y y. Estos dos exponentes son iguales, pero hay que recordar que ese exponente n, que en este caso es menos 6, debe ser un número natural. Menos 6 no es un número natural. Por lo tanto, esta división no es cociente notable. No es cociente notable o no genera un cociente notable. Vamos con este ejemplo. Parece que estamos en el caso 1 porque tenemos menos y menos. Pero las bases son diferentes. Vamos a asumir que la base es 3x. Si la base es 3x, aquí tenemos que encontrar esa base. Entonces podemos escribirlo de esta manera. 3x al cubo. Vamos a ver, x al cubo, aquí lo tenemos. 3 al cubo es 27. Y ahí lo tenemos, menos. Si esta es la base, al cubo. Y al cubo, y 2 al cubo es 8. Entonces, esta es una base menos la otra base. Y el exponente n y n es 3. 3 y 3. Ahora podemos desarrollar. Ponemos esta base, la primera, 3x. 3x es la primera base. Vamos a elevar a este exponente. Si n es 3 menos 1 es 2. Más la misma base, 3x, y su exponente es 1, multiplicado por
la siguiente base, que es 2y. Y seguimos, más, recordemos que los términos son positivos. Ahora continúa esta base con exponente 0, pero si el exponente es 0 ya no se coloca. Bueno, vamos a obtener 1. Como es 1, ya no es necesario ponerlo. Ponemos la siguiente base, que es 2y. Y su exponente es, si aquí es 1, aquí es 2. Y ahí terminamos con el desarrollo. Bueno, esto podemos escribirlo de esta manera. 3 al cuadrado es 9 por x al cuadrado más 6x por y más 4 por y al cuadrado. Siguiendo el análisis del caso 1, tenemos este caso, el número 2. En esta división, cuando n es par, vamos a obtener el residuo igual a 0. Por lo tanto, esta división genera un cociente notable. Y ese cociente notable lo vemos aquí, en este desarrollo. Ahora veamos un par de ejemplos. Tenemos esta división y observamos que estamos en el caso número 2. Las bases son x y y. N es 4. Entonces vamos a guiarnos de este modelo. Ponemos la primera base. La primera base para nosotros es x. Entonces escribimos x. Si n es 4, 4 menos 1 es 3. El siguiente término es negativo. Entonces ponemos negativo, la primera base, que es x, y disminuye el exponente una unidad, o sea, 2, multiplicado por la siguiente base, que es y. El siguiente término es positivo. La base es x, exponente disminuye, es 1, por la siguiente base y al cuadrado. El siguiente término es negativo. Observamos que es intercalado, positivo, negativo, positivo, negativo. Esta base a la 0, multiplicado por esta base a la 3. Aquí tenemos x al cuadrado por y, más x por y al cuadrado, menos, esto es 1 por y al cubo. Y ahí tenemos el desarrollo. Seguimos con este ejemplo. En este ejemplo, observamos esta división y tenemos este caso. Estamos en el caso 2, negativo y positivo. Aquí la base es x y en esta parte la base es 1, porque 1 lo puedo escribir como 1 a la 6, de esa manera. Entonces ahora, para el desarrollo nos guiamos de ese modelo. La primera base, x. A la, si n es 6, 6 menos 1 es 5. Continúa, término negativo. Esta base, que es x, a la cuarta, por la siguiente base, a la 1. Positivo, esta base al cubo, por esta base al cuadrado. Negativo, esta base al cuadrado, por esta base al cubo. Positivo, esta base a la 1, por esta base a la cuarta. Y negativo, esta base a la 0, por esta base a la quinta. Ahora simplificamos. Tenemos x a la quinta, menos x a la cuarta, más x al cubo, menos x al cuadrado, más x, y todo esto es 1, menos 1. Y ahí tenemos el desarrollo de esta división. Ahora seguimos con el caso número 3. Tenemos en este caso esta división. En esta división, cuando n es un número impar, esta división es una división exacta y genera un cociente notable.
Siguiendo el mismo análisis del caso número 1, obtenemos ese cociente notable que tiene esta forma. Ahora veamos un par de ejemplos. Tenemos esta división y queremos su desarrollo. Estamos en este caso porque tiene la misma forma, positivo y positivo. Las bases son x y en esta parte las bases son y. N en este caso es 5. Entonces seguimos este modelo. Empezamos, la primera base x, el exponente es n menos 1. n5 menos 1, 4. El siguiente término es negativo. La primera base, y este exponente es 1 menos que él, 3. Multiplicamos por la siguiente base, o la otra base, que es y. El siguiente término es positivo. La misma base, la primera, al cuadrado, multiplicado por la segunda base y al cuadrado, menos la primera base a la 1 por la segunda base al cubo, más la primera base a la 0, multiplicado por la segunda base a la cuarta. Y esto lo podemos escribir de esta manera. Esto es 1 por y a la cuarta. Y aquí tenemos el desarrollo de esta división. Seguimos con este ejemplo. Observamos esta división y tiene esta forma. Positivo, positivo. La base es x en esta parte y en esta parte la base es 3. Vamos a darle esa forma. 27 es 3 al cubo entre x más 3. Ahora tiene esta forma. Podemos seguir este modelo para poder obtener el desarrollo de esta división. La primera base es x. Si n es 3, menos 1 es 2. Los términos tienen signos intercalados. Positivo, negativo, positivo. Aquí corresponde negativo. La primera base, x a la 1 multiplicado por la segunda base, 3. Más esta base a la 0 multiplicado por esta base al cuadrado. Entonces esto queda x al cuadrado menos 3x. Esto es 1 y esto es 9 más 9. Y aquí tenemos el desarrollo de esta división.